Pero que realmente lo que disfrutan no es el dolor en sí mismo, sino la satisfacción que de alguna manera. Pero el asunto importante es que en la realidad y en lo natural a nadie nos gusta sufrir. Lo evitamos a toda costa. Hacemos lo imposible e inclusive lo hemos catalogado de tal manera que nos desconcierta demasiado pasar por el dolor. Hay mucha frustración cuando nosotros tenemos que pasar por situaciones dolorosas en muchos cristianos. El dolor, dice por ahí el pastor Sproul, él dijo, ¿verdad? Él ya está con el Señor, pero dice, detrás de cada enojo hay una buena cantidad de dolor. El enojo también es una demostración de algo que nos ha dolido y que desafortunadamente no hemos sabido procesar en nuestro corazón. Dios en su misericordia quiere que nosotros aprendamos que ciertamente Él nos promete que en la eternidad ya no va a haber más lamento, ya no va a haber más lágrima. ¿Qué significa eso? Que ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber más dolor. Sin embargo, también nos dirige el Señor y nos hace entender que el pecado nos puso en esa condición, susceptibles al dolor. El pecado trajo la capacidad en el ser humano para sufrir. El pecado trajo sufrimiento en sí mismo. Vemos ahí desde Génesis 3 como hay profundo sufrimiento, hay profundo dolor en el juicio que Dios trae por el pecado en el hombre. Sin embargo, ahora en Cristo, por eso hablamos que en su misericordia el Señor quiere que nosotros aprendamos que hay buenas razones y hay objetivos para pasar por los padecimientos, y que nosotros como sus hijos podemos prepararnos para esos tiempos en los que tengamos que enfrentar dolor. En otras palabras, Dios nos advierte: vas a sufrir. Dios nos advierte que vamos a padecer dolor aquí en la tierra. Sin embargo, repito, Dios quiere que entendamos que hay un hermoso fruto en un hijo de Dios al ser pasado por el fuego de la prueba, y que vendrá ese fruto de los cristianos sufriendo. Cristianos sufriendo. Así titulado el día de hoy este tema: cristianos sufriendo. Primera de Pedro, capítulo 4, voy a leer desde el versículo 15 para contextualizar bien el versículo 19 que vamos a hablar el día de hoy. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a orar. Padre, te rogamos en esta hora que lo que hemos de aprender de tu palabra pueda estar guiado por tu Espíritu, que sea un alimento a nuestro espíritu. Permite, Señor, que aprendamos para vivir conforme a lo que tú quieres. Que el sufrimiento ya no nos sorprenda tanto, sino que aprendamos que hay
un fruto bueno de pasar por los momentos difíciles, dolorosos, complicados, de padecimiento, problemas, enfermedades, todo lo malo que podamos nosotros afrontar, hay propósito en ello. Danos una capacidad de atender tu voz y que sea sembrada tu palabra para que dé mucho fruto para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede decir usted amén? Muy bien. Bueno, pues hemos estado viendo esta carta y todos sabemos lo que hemos estudiado. Definitivamente que la carta está escrita a personas que ya están sufriendo y que hay una advertencia para todos los hijos de Dios en que va a haber padecimiento. Aquí lo maneja, ¿verdad? Varias veces. Capítulo 15, ninguno de vosotros padezca como homicida, pero si alguno padece como cristiano, entonces nos está hablando de que pues sí podemos padecer aún como hijos de Dios. Los hijos de Dios podemos sufrir dolor en esta vida. Pero si te das cuenta, dice como cristiano, o sea, viviendo piadosamente. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Que los hijos de Dios podemos sufrir dolor en esta vida, aun cuando nosotros estemos viviendo, esforzándonos, pidiéndole al Señor, siendo guiados por Dios para vivir en justicia, para vivir en obediencia. No nos exime de ninguna manera el ser cristiano, y si vamos caminando en santidad y si vamos nosotros creciendo en el Señor, entonces eso no quiere decir que ya vamos a ser librados de la problemática de este mundo, de ninguna manera. La mente natural, ¿qué es la mente natural? Pablo en 1 Corintios 2 nos habla de la diferencia entre la mente natural y la mente espiritual. ¿A qué se refiere con la mente natural? Es la capacidad intelectual que tenemos todos los seres humanos desde que nacemos y que vamos desarrollando para poder conocer, entender y comprender todo lo que nos sucede alrededor, ¿verdad? La mente natural, ustedes conocen, por ejemplo, un bebito, por ahí, no recuerdo la edad, pero creo que es por ahí de los 5, 8 meses, y tú lo puedes ver, y un bebé que lo tienes así cargando y le das algo, ¿qué hace el bebé? Todo el tiempo lo está tirando, porque está comprendiendo su mundo. Él no nació con el conocimiento de que las cosas se caen, y cuando él lo suelta y se cae, dice, caray, se cae, y eso lo comienza a entender y empieza a experimentar. Y la mamá que dice, se lo recoge, se lo vuelve a dar y lo vuelve a tirar y lo regaña, ya no lo tires, ¿verdad? Porque la mamá no quiere hacer ejercicio. Pero no es porque a veces no lo entendemos, pero estamos la observación a los bebés, y que en estas etapas que están aprendiendo a conocer el mundo, vemos ese tipo de cosas. Ellos están respondiendo al conocimiento de todo, estamos creciendo el conocimiento, pero con una mente natural. Y esa mente natural definitivamente es limitada. No es la mente que después menciona Pablo, que es mente espiritual, donde ahora podemos conocer las cosas de Dios. ¿Por qué no podemos conocer las cosas de Dios? Porque definitivamente estamos muertos espiritualmente. Tenemos que renacer, tenemos que ser nuevas criaturas, y entonces comenzamos a entender todo lo que corresponde a Dios. En la mente de Cristo ahora le llama el Señor. Entonces la mente natural esperaría que si ahora soy hijo de Dios, si ahora soy cristiano, si ya me convertí, si ahora he pasado de muerte a vida, si ahora mi destino es la vida eterna, entonces tengo el privilegio como hijo, tengo el privilegio de no sufrir. La mente natural eso significaría. ¿Por qué? Pues porque eso aprendemos en lo natural. Un hijo que nace en una casa, un niño, una persona que nace en una casa de mucho dinero, pues disfruta de los beneficios de esa casa, ¿verdad? Y si el papá le pide algo y el hijo le pide algo al papá, el papá se lo da completamente. Entonces creemos que venir a Cristo y ser ahora hijos de Dios, tenemos un Padre que es todopoderoso, que es dueño de todo lo que existe, y que si nosotros venimos con Él, Él nos va a dar todo lo que nosotros querramos. Y si yo le digo, Señor, quítame esta enfermedad, entonces Dios dice, está bien, pues soy tu papá, te la voy a quitar. Y si vamos con Dios, le decimos, Señor, yo no quiero padecer de este problema, y entonces creemos que como Él es el Todopoderoso y es nuestro papá que nos ama y Él es muy bondadoso, entonces Él nos va a quitar ese problema, nos va a quitar esa deuda, nos va a quitar ese conflicto. Y creemos que todo funciona así. Pero eso, repito, es una mente natural, es una mente limitada.
Es una mente que no tiene la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Nuestra mente natural dice, si trato de comportarme correctamente, entonces no debe haber ningún problema en mi vida. Yo no estoy buscando problemas, entonces que no lleguen los problemas. Yo no estoy diciendo nada malo, entonces no debe haber ningún tipo de dolor en mi vida. De hecho, mis queridos amados hermanos, existe una rama filosófica llamada teodicea, que se desarrolló en el siglo XVII. El primero que utilizó esta palabra fue Leibniz, un filósofo, teólogo, matemático, conocido por desarrollos de matemática avanzada, pero que también hizo un desarrollo y él trató de definir o trató de resolver racionalmente muchos temas teológicos o muchos temas respecto de Dios. Y uno que se enfocó grandemente fue tratar de racionalizar, ¿verdad?, sin ningún tipo de influencia bíblica, acerca del dolor humano. Cuando hablen del dilema teodésico o de teodicea, estamos hablando prácticamente de una pregunta que hemos oído muchos de nosotros en lo general y que señala algo por el estilo: ¿por qué, si Dios es bueno, permite el mal? ¿Por qué, si Dios es amor y es lleno de bondad, permite que personas buenas sufran? ¿Han escuchado esa pregunta? ¿Alguien les ha preguntado algo por el estilo? ¿Alguien les ha planteado eso? Y cuando nosotros escuchamos esa pregunta, muchos de nosotros sacamos los ojos o se nos abre la boca así, como en las caricaturas, ¿verdad? Y entonces dices, ¿qué le digo a este cuate? ¿Qué le digo a esta persona? Cristo le hicieron un cuestionamiento semejante. En Lucas capítulo 13, versículo 1, se narra de un par de tragedias y que hicieron sacar los ojos a los discípulos o a las personas que estaban cerca de Cristo. Vamos a Lucas 13:1 para que podamos nosotros dar respuesta, que realmente nuestra respuesta debe de ser un replanteamiento de una pregunta o de la pregunta, porque la pregunta de hecho está mal planteada. Tenemos que entender que en la lógica, el desarrollo de la lógica, tú das premisas y en función de las premisas sacas una conclusión. Entonces, cuando nosotros planteamos mal las premisas, podemos llegar a equivocarnos rotundamente. Y esto es lo que sucede. Cristo voltea y realmente hace la aclaratoria contundentemente. Dice Lucas 13:1: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. En otras palabras, los había matado. Versículo 2: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Mira lo que aclara Cristo en este planteamiento, en esta reflexión que hace. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y luego Cristo aborda otra tragedia. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué el mundo no puede plantear las preguntas correctamente? ¿Por qué no conoce a Dios? Porque sus promesas están basadas en lo natural. El problema está en que nosotros como hijos de Dios no atendamos este tipo de pasajes bíblicos y le obtengamos el conocimiento que nos prepare para dar con claridad esas respuestas, aunque nos odien, aunque se sientan en algún momento agredidos. Hay cristianos que no quieren hablar de esto. Hay cristianos que nos decimos cristianos, que significa eso, seguidor de Cristo, pero no queremos responder como Cristo.
Eso es lamentable, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, restringirnos por nuestros propios valores, por nuestra propia reputación, restringirnos de hablar la verdad, está limitando a aquellos que no conocen de Dios de conocer la verdad. Fíjate bien, fue trágico. Hermanos de ellos, tal vez algunos vecinos, a lo mejor entre ellos había algún conocido, fueron asesinados por Pilato, mandados matar por el mismo rey, injustamente, en las condiciones terribles. Lo que nos está implicando aquí que fueron muertos dentro del templo, dentro del lugar donde se presentaban los sacrificios. Fue malvado, fue terrible, fue algo perverso. Y la pregunta inmediata: ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esto? Pero Cristo replantea: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fíjate, Cristo no dice: el problema no es el pecado. Sí es el pecado, el problema es cómo interpretamos el pecado. Creemos, nos limitamos al pensar lo que realmente merece bajo una justicia personal propia que nos es conveniente. Permíteme explicar lo que acabo de decir. ¿Cuál era la posición de estos? Debe de haber alguna razón por la cual esos galileos murieron así, tan feo. A lo mejor estaban en adulterio, a lo mejor no se lavaron lo que debían de haberse lavado y fueron a presentar sacrificios. A lo mejor no hicieron lo bien. Debe de haber una razón por la cual estos murieron así, tan feo. Y Cristo dice: mira, una tragedia, otra tragedia. Se cayó la torre en Siloé y los mató a 18 personas. Y entonces ustedes piensan que son más culpables los hombres que habitan en Jerusalén que otros, los demás que habitan en Jerusalén. ¿Y qué dice Jesús? No. Todos los seres humanos somos igualmente culpables. En realidad, ¿cuál es el pago de nuestro pecado? Eso es en lo que deberíamos de pensar. En realidad, el castigo, la soledad y el dolor eterno es el justo pago por el pecado. Entonces, si tú volteas a ver que un niño falleció de cáncer, que murieron 360,000 personas, y entre ellos niños que decimos inocentes, y por eso señalé buenos, cuando la Biblia nos enseña en Romanos 3, no hay bueno ni un uno, no hay justo ni a un uno, no hay quien haga el bien. Pero nosotros nos afanamos de pensar de que si hay buenos. El humanismo ahora en este tiempo nos está haciendo determinar que si hay personas buenas, entonces esos buenos, ¿por qué sufren? Y Cristo, ¿te das cuenta del replanteamiento? Cristo voltea, vamos a decirlo así como decimos coloquialmente, le da vuelta a la tortilla y dice: espérame tantito, no, esto no es lo peor que le puede pasar a alguien. Morirse, que se cayó una torre, eso no le puede pasar, lo peor que pasar a nadie, a alguien. Que alguien muera de cáncer, eso no lo peor que le puede pasar. El objetivo es voltear hacia ver a la eternidad, como decíamos hace un momento. Cuando Cristo habla del perdón, que dice: tenemos que entender el perdón bajo el concepto del reino de los cielos. ¿Quieres entender el amor? Entiéndelo bajo el concepto del reino de los cielos. ¿Respecto a qué? A la eternidad. Pero si nos limitamos en lo natural, entonces nos vamos a confundir terriblemente. Y vamos a pensar que como la gente es buena, entonces no me hubiera merecido que le pasara eso. Pero no, Cristo voltea y dice: espéreme tantito, todos pereceréis igualmente. ¿En relación a qué? A lo eterno. El conflicto no es cómo mueras, ni cuándo mueras.
sino cuál es tu condición espiritual respecto de eso, es lo que está diciendo. Si no os arrepentís, ¿te das cuenta? Condición espiritual. Si no hay arrepentimiento, si no has tenido el don del arrepentimiento, ¿qué importa cómo mueras? Vas a ir a un sufrimiento eterno. Esa es la terrible noticia. Pero nosotros no queremos ver eso. No, eso es, una vez yo estaba teniendo una discusión con una persona en relación a la homosexualidad. Y estaba planteando las cosas terribles que han sucedido en nuestra ciudad después de que se legalizaron los matrimonios homosexuales. Y ellos me empezaron a decir, no, pero es que eso es de tu religión. No, le digo, esto es la verdad. Examínalo. Examina lo que está pasando en nuestro país, de que se le ha permitido, se ha legalizado el pecado de una manera terrible. Y ven qué condiciones estamos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Entonces, definitivamente tenemos nosotros que ser honestos y mirar y darnos cuenta. No se trata de una religión, se trata de una realidad. Y quieren atacar y decir, no veas hacia la eternidad. Eso de la eternidad yo no sé si sea. Y que nos regresemos a un secularismo. ¿Qué significa secularismo? Todo respecto a la tierra, lo que estamos viviendo, conforme aquí a la tierra. Por eso los jóvenes están influenciados por el secularismo. ¿Por qué no vas a probar las drogas? Pruébalas. ¿Por qué no vas a poder tener relaciones con esa muchachita? ¿Qué tiene? Porque aquí en esta vida, disfrútalo. ¿Qué tienes? Y mira lo que está sucediendo. Después atados terriblemente a las adicciones, muertos por las adicciones, pérdida de salud por las adicciones. ¿Qué tiene? Claro, ¿cómo que eso cómo que todo está aquí en función de lo que disfrutes aquí inmediata y momentáneamente? Es una mentira terrible. Cristo nos enfoca hacia la eternidad. Si yo limito lo que realmente merezco, entonces pierdo de vista, pierdo la perspectiva correcta para examinar las cosas. Permítanme leerles una porción, porque es muy interesante esta experiencia que el doctor R.C. Sproul narró en un estudio que dio acerca de justicia y gracia. Usted lo puede encontrar ahí en internet, búsquelo así. Estudio Justicia y Gracia del doctor R.C. Sproul es una joya de estudio. Nos hace entender lo que tenemos que, aprender a ver a Dios de una forma diferente. Y narra acerca de un amigo de él que fallece uno de sus hijos. Y entonces voy a leer cómo lo narra el doctor R.C. Sproul. R.C., ¿cómo pudo Dios permitir que esto sucediera? Y yo no hago esto usualmente en consejería o en cuidado pastoral, pero él estaba tan enojado que traté de detenerlo de un porrazo. Lo miré fijamente y le dije, ¿por qué no debía pasar? ¿Por qué no haría esto a tus otros hijos? ¿Por qué él no te causaría la muerte al instante que te levantaste de tu cama esta mañana, dado que en los últimos 15 minutos todo lo que ha salido de tu boca es blasfemia? ¿Por qué no te mata? Yo puedo entender a un Dios santo matando a todos los que no son santos. Lo que me molesta es cómo un Dios bueno puede permitir que exista el mal. Y si realmente queremos librar al mundo del mal, me parece que la forma más rápida de hacerlo sería eliminando a la gente del mundo, porque somos los que propagamos el mal en este mundo. Y lo más que debemos temer es la bondad de Dios, porque un Dios bueno no tolerará la maldad. Entonces, lo que realmente debería asombrarnos no es su justicia cuando Él la despliega, no su ira cuando Él la expresa, sino su misericordia y gracia, la cual derrama en abundancia. ¿Te das cuenta del problema de planteamiento? ¿Por qué un Dios bueno permite que sucedan cosas malas? Esta mala pregunta. La pregunta correcta es cómo la Biblia nos enseña acerca de quién es Dios. Y la pregunta correcta debería de ser algo semejante a lo que dice el doctor Sproul. ¿Por qué, si Dios supo
tu mentira que cometiste ayer o antier, tu corazón lleno de soberbia. ¿Por qué si Dios conoce lo que viste en el internet, lo que viste en esa serie o lo que pensaste de otra persona? Si Dios conoce profundamente tanto las intenciones, las motivaciones y los actos de tu corazón, ¿por qué seguimos vivos? Esa es la pregunta correcta. Porque Él es santo, santo, santo. No debemos nosotros, más adelante vamos a ver que Pedro lo repite, no os extrañéis. ¿Por qué los extraña? ¿Por qué nos sigue extrañando que sucedan cosas malas? ¿Por qué nos extraña que siga habiendo? Ahorita yo venía para acá y aquí, ¿verdad? En el entronque de Viaducto y Zaragoza, se empezó a detener el tráfico, y entonces ya me tuve que abrir hasta el último carril de Zaragoza y volteo y unos cuates se bajaron y ya estaban ahí, pero trenzados, hermano, todos contra todos. Se bajaron de un carro varios y de la camioneta otros ahí, una camioneta golpeándose. Ese es nuestro mundo. ¿Por qué seguimos vivos? Esa es la pregunta. Nos debería de asombrar más esa misericordia, como dice el doctor Sproul, la misericordia y la gracia que Dios derrama en abundancia. ¿Por qué nos sigue extrañando que padezcamos todo esto? Ya no nos debe de extrañar. Estás viviendo en santidad, sigue caminando en santidad. Busca eso con todo tu corazón, como hijo de Dios, como hijo imitador del Señor. Debemos de buscar ser santos como Él es santo, por amor, amarlo cada vez más, disfrutar su presencia. Y si en medio de todo eso cosas malas nos suceden, tenemos que confiar que somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y que Él ha prometido que nuestra vida está en sus manos. Y Él ha prometido que todas las cosas nos cooperarán para bien. No está diciendo ten una mente masoquista en el que vengan y te den una cachetada y digan, ¡ay, qué padre! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, no me dolió, no me dolió, no me dolió! No. Está diciendo, ¿hay dolor? Yo puedo voltear con Dios y decirle, esto traerá un bien a mi vida. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Y por eso, en ese contexto que dice Pedro, van a sufrir, vamos a padecer, somos hijos de Dios, concluye, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El mal que recibas, el padecimiento que recibas, no debe de ser una razón para dejar de hacer el bien, mucho menos para hacer el mal. Y algunos de nosotros en nuestra carne decidimos eso, ¿o no? Como mi esposa me contestó grosero, ahora no le abro la puerta del coche para que sufra la canalla. Como no me trató bien, me habló ásperamente mi marido, entonces ahora no le sirvo de cenar, me hago la dormida y hasta ronco. Se me atravesó, pues ahora va la mía. Y me la atravieso. Creemos que merecemos justicia equivocadamente, porque si recibiéramos justicia, estaríamos en el infierno. Por eso el Señor nos dice, encomienda tu causa al que juzga justamente, encomienda tu alma al fiel Creador. Aquí estoy. ¿Qué hizo Cristo al recibir todo el castigo que no merecía Él, porque Él no pecó, al recibir el nuestro ahí en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí estoy, Señor. Lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. La carta anuncia que el sufrimiento es dado y usado por Dios para trabajar en el corazón. Y déjenme darles 6 cosas en la forma en que Dios utiliza el sufrimiento en los hijos de Dios. Número 1, Dios nos disciplina. Dios disciplina a sus hijos. Y esto es lo que nos muestra, es tan grave el pecado aún residual de un hijo de Dios,
¿verdad? Es decir, ya no estamos esclavizados al pecado, pero todavía hay un residual de pecado en nosotros. Romanos 7 lo enseña, que requiere dolor en nuestras vidas. A través del dolor, el Señor forma a Cristo en nuestras vidas. John Piper dice: el sufrimiento es el camino más corto al corazón. Hebreos 12:6, escucha esto. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿A quién? Disciplina al Señor al que ama. Entonces deberíamos de sonreírle al Señor, ¿no? Un poquito. A veces el dolor no nos deja mucho eso, ¿no? O sea, cuando tú le dabas varas a tus hijos, ellos nos volteaban y dicen: qué lindo, ¿no? Y algunos están dentro de sí: te odio, papá, te odio, mamá, ¿verdad? Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios nos trae dolor porque nos está disciplinando. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fíjate, aquí hay una evidencia de quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. El que es disciplinado es, ¿qué es? Hijo. Y el que no recibe disciplina, bastardo, o sea, no es hijo. Aquí hay una evidencia. Hay personas que pecan y luego los cristianos estamos ahí: bueno, y a aquel no le pasa nada, y a aquel no le sucede nada, y ve a aquel drogadicto, y a aquel que vende droga, y ve qué carrote tiene, y no le pasa nada. Y entonces el salmista viene y reflexiona y dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia a los que hacen iniquidad. No es nuestra posición. Él no es hijo. Tranquilo. A su tiempo cosechará, a su tiempo Dios juzgará. Eso no te corresponde, déjaselo a Dios. El asunto es tú con Dios. Una evidencia. Personas hasta dentro de la iglesia que están en pecado, en situaciones, y no pasa nada. Peor. Y nosotros ahí: ay, pues a él no le pasa, ya voy a hacer lo mismo que él, ya voy a tratar a mi esposa igual que él, a ver si así no me pasa nada. ¿Por qué? Porque queremos evitar el dolor a toda costa. Y Dios nos está diciendo: no, por supuesto no vamos a buscar el dolor, no andamos ahí a ver quién me lastima o como yo me voy a autoflagelar. No, eso no es humildad. La humildad es que si Dios permite el dolor, entonces yo tengo que saber que Dios está trabajando en mi vida. Porque no es ira. Primera Tesalonicenses 5:9 lo dice. Dios no nos llamó para ira, sino alcanzar salvación en Cristo Jesús. Es disciplina. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. No hay nada de malo en eso. ¿Somos hijos? ¿Y hay dolor? Dios nos está disciplinando. ¿Qué significa eso? Viene algo que va a ser provechoso y que nos lleva a caminar en santidad. Y lo vuelve a aclarar el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué es la disciplina? Es la palabra paideuo, que significa entrenar a un niño. ¿Por qué necesitamos ser disciplinados? Porque estamos muy chamacos, estamos muy verdes, muy inexpertos espiritualmente. A veces nos sentimos tan orgullosos. No, es que yo fui a la escuela dominical, brother. Yo llevo 52 años yendo a una congregación. ¡Aleluya! Y no hay nada más que digas las cosas de esa manera, ya se te ve la altivez, la inmadurez y la soberbia. Hombre, si Dios está decidiendo disciplinarnos es porque todavía necesitamos más. Necesitamos aprender más.
necesitamos más entrenamiento. Muchos de nosotros queremos correr maratones sin salir a correr una sola día sin entrenarnos. Queremos hacer la obra de Dios, a veces deseamos eso, ¿verdad? Ya no quiero contestarle mal a mi esposa, ya no quiero contestarle mal a mi esposo, ya quiero ser respetuoso y honrar a mis padres, pero no nos entrenamos para eso. Seguimos creyendo en la hada madrina de Cenicienta, que Dios va a venir y shalakadula, pin, obediente. Después de una oración, ahora sí voy a ayunar 3 días, voy a ayunar, y entonces ya al otro día ya voy a estar. Y pum, al tercer día otra vez pecas. Dios está rompiendo con nuestro orgullo. Dios está rompiendo con nuestra soberbia de pensar que por nosotros mismos podemos lograr cosas. Y Dios nos sigue entrenando, sigue capacitándonos. Corregir, enseñar, tutoría, instruir. Disciplina es para los hijos amados que son dirigidos a cumplir el propósito eterno del Padre amoroso. Como un buen pastor, usa su vara para corregir el camino de las ovejas. El pastor lleva un cayado. El pastoreo, aquí en este lado del hemisferio, entendemos el pastoreo porque vemos a los pastores que van arreando, ¿verdad? Y perros ahí atrás de las ovejitas o del ganado, y van así. Pero en el oriente el pastoreo se hacía con un cayado. ¿Y eso qué significa? Que el pastor iba golpeando en la tierra y hablándoles a sus ovejas, y las ovejas oían su voz y sentían la vibración del cayado en sus patitas, porque aparte son miopes, igual que tú y yo comprenderemos. O sea, no alcanzan a ver más allá. Entonces van sintiendo y ahí van, pero son brutas las ovejas, como tú y yo comprenderemos, ¿verdad? Porque empiezan ellas este pastito, esta florecita huele bonito, y empiezan a alejarse, ¿verdad? ¿Y qué hace el pastor? Se regresa, saca la vara, ¡pum! Y ya, regresa al camino. Y cuando la vara no es suficiente y la oveja se aleja más, el pastor va hasta la oveja, le quiebra la pata y la sube en sus hombros. Y la oveja necesita aprender que el mejor lugar donde puede estar es al lado del pastor. Dios nos disciplina a través del dolor. Número 2, el sufrimiento es usado para purificar nuestra fe. Eso ya lo vimos en el capítulo 1. ¿Qué significa purificar nuestra fe? Conocer correctamente las enseñanzas de Dios, tener una buena teología, conocer la doctrina bíblica. 1 Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, 1 Pedro 1:7, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente dice así de 1 Pedro 1:7: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica o no. Permítanme decirlo así. O sea, las pruebas nos muestran qué es lo que yo creo de Dios, cuál es mi pensamiento acerca de Dios, y va a definir si es el correcto o no. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro prueba y purifica el oro. ¿Te das cuenta? Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. O sea, el asunto es cómo yo respondo ante las pruebas. ¿Cuál es mi reacción cuando yo pierdo algo? ¿Cuál es mi reacción cuando yo pierdo algo que amo, algo que quiero, algo que valoro? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Enojo o paz? ¿Decepción o gozo? ¿Lamento y queja o adoración? Eso es lo que está demostrando en lo que yo creo. ¿Conocemos realmente a Dios como Él se ha revelado en su palabra o no?
Y en función de ese conocimiento que tengo yo de Dios, esa es mi fe, eso es como yo voy a responder en esas circunstancias. Esto lo entendió Job. Si algo se distingue la historia de Job en la Biblia, es por lo que sufrió Job. Y en Job 42:3, él puede sacar su conclusión de todo lo que vivió. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Escucha esto. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Creemos que conocemos a Dios. Creemos que sabemos mucho de Él. Y Dios utiliza las pruebas y las circunstancias para que lo conozcamos bien, para que lo conozcamos realmente. De hecho, Dios quiere que nosotros experimentemos cosas importantes en nuestras vidas. ¿Cómo conocer a un Dios sanador si nunca nos enfermamos? A un Dios restaurador si nunca nos deterioramos por nada. A un Dios consolador si nada nos duele o nos lastima. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. O sea, se vale en medio de estas circunstancias tener, Señor, dime qué está pasando. Padre, muéstrame, ayúdame, recuérdame tu palabra, etcétera. Pregúntale al Señor, ¿por qué está pasando esto, Señor? ¿Qué hay? ¿Hay algo en mí que tengo que aprender o hay algo en mí que tengo que desaprender? Dios es fiel y ya prometió. El Salmo 32 nos dice que Él va a caminar nos va a enseñar el camino y Él va a caminar con nosotros. Y el versículo 5 es lo impactante. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pasa todo el proceso de sufrimiento. ¿Y qué puede rescatar Job? Ahora te conozco mejor que antes. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. En el proceso del sufrimiento se quitan todos los prejuicios que teníamos acerca de Dios, acerca de nosotros mismos y acerca de lo que sucede aquí en la tierra. Conceptos superficiales y distorsionados que hemos aprendido de un mundo carnal. Número 3, dice, leemos ahí en el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. El sufrimiento es usado para que nosotros muramos a la autoconfianza y crezcamos en dependencia a Dios. En el sufrimiento, en el padecimiento, ¿qué dice Pedro que tenemos que hacer? Encomienda tu alma al Creador. Aquí está, es tuya. Encomendar significa eso, ¿verdad? Soltarla. Yo no puedo decirle aquí a la hermana, oye hermana, te encomiendo mi celular y no se lo doy. Ay, no, pero no, te encomiendo mi alma, te la dejo ahí. Es tuya. ¿Qué quieres hacer? Lo que tú quieras. Según de Corintios 1:8, Pablo lo dice contundentemente. Mira lo que dice según de Corintios 1:8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, en algún momento Pablo y los que estaban ahí dijimos, hermanos, Dios les bendiga, mucho gusto en haberlos conocido. Yo creo que este es el último día que nos vemos, porque aquí ya de esta no pasamos. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Cuál fue el objetivo de esa tribulación? Aquí lo dice. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. La carne y la influencia humana, mundana, humanista, que nos está diciendo, confía en ti, confía en ti, tú lo puedes hacer, si te lo propones vas a llegar al éxito, a la cima, tú eres el dueño de tu tiempo, tú eres el dueño de tu vida, tú puedes lograrlo. Y esto se ha incluido en las predicaciones. Y sabes qué iglesias, ¡ay, sí, yo puedo! Y salimos de esos lugares, ¿verdad? Venga, ahora sí, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Qué vamos a conquistar? Hasta el infinito y más allá.
de verdad, y confiando todo, yo soy aquel, yo puedo, yo lo voy a lograr. Y de repente, ¡pum!, Dios nos baja de nuestra nube, ¿no? Porque eso no es el objetivo. La carne y la influencia de este mundo humanista nos está impulsando a una incredulidad egocéntrica. Yo puedo, mira pues todo lo que he logrado, mira qué casota tengo, mira esto. Aguas, Nabucodonosor, aguas, porque cuando Dios dice así, se acaba el reino y terminas como un animal comiendo hierba sin entender ni qué es 1 más 1. Llamado a los hijos de Dios a depender de Él. Número 4, el sufrimiento es usado para mostrar a los inconversos que Dios es verdadero, que Dios es real. Filipenses 1:12, Pablo nuevamente dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, el pretorio era como un fuerte donde había una cárcel donde los tenían a los presos, pero era donde se reunía el ejército. Y dice, en todo el pretorio, y todos están hablando de Pablo. ¿Qué onda con ese Pablo? Y ¿escuchaste de ese Pablo? Oye, ¿por qué lo trajeron aquí? Oye, qué injusticia, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿Sabes cómo le respondió? ¿Sabes cómo llegó hasta acá? Mira todo lo que ha pasado y sus historias. Pero aparte ve al Pablo, lo escuchas ahí cantando, está en la peor cárcel y ahí está cantando. ¿Qué onda con ese brother? Bueno, brother en el sentido de coloquial, ¿verdad? Porque no era su hermano. O sea, había inconversos que estaban asombrados de que Pablo estuviera ahí y que Pablo estuviera tan confiado y con tal grado de contentamiento en su vida. Porque más adelante lo dice: he aprendido a estar en contentamiento. Mi vida dependiendo de Dios, mi vida sabiendo que si Dios quisiera que estuviera en otro lado, estaría en otro lado. Que si Dios quisiera que estuviera en Cancún viendo el mar turquesa y yo ahí dando un bañito de agua, ¿verdad? No, Dios quiere que estés en la Ciudad de México soportando el calor de no sé cuántos grados, todo bañado en sudor, trabajando y haciendo labores con gozo, paz, para que tú puedas mostrar a toda la gente que estás aquí por la voluntad de Dios y que ellos puedan saber que Él es tu Dios. Y que mientras todo el mundo se está peleando y que todo el mundo está inconforme con lo que está pasando y que todo el mundo está lamentándose de todas sus, tú estás cantando y alabando al Señor. Y sigue diciendo el versículo 19, de modo que el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pedro decía eso, de modo que los que padecen, ¿qué tenemos que hacer? Encargar nuestras almas al Señor y hacer el bien. Porque el sufrimiento es usado también para fortalecer y animar a otros cristianos para que también evangelicen. La paciencia de un cristiano, ¿qué es paciencia? Soporte alegre. Algunos creemos que la paciencia, estoy esperando y aquí soportando, ¿verdad?, penurias y dolores y sufrimiento. ¿Cuál buen soldado de Cristo? Ni modo, hermanos, y íbamos caminando ahí todos, igual que todos, así, pesadumbre y todo. No, la paciencia es aguantando alegremente. Así como si te tiraran un costal en el lomo, ¿verdad?, en la espalda, te tiraran un costal y tú, échame otro, venga, sí puedo. En el nombre del Señor, si Dios me puso aquí a cargar maíz, amén, aleluya, ¿no? Soportando con alegría, con gozo, eso es paciencia. Y la paciencia de un cristiano impacta el corazón de otros para no tener temor al dolor. Esto es importante entonces, que afrontemos el dolor con gozo. Es trascendental para la labor que Dios nos quiere tener aquí en la tierra. Porque eso se contagia.
Dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Había temor de hablar la palabra. ¿Por qué? Porque los podían meter a la cárcel y condenarlos a muerte. La entrega al Señor y la entrega al Evangelio con gozo y paz motiva a otros a vivirlo. Y por último, número 6. No, 6. Chale, ya a veces ya se brincaron. Lo repito, el sufrimiento, Dios nos disciplina. Trae disciplina a través del dolor, el sufrimiento. Número 2, el sufrimiento es usado para purificar nuestra fe. Número 3, el sufrimiento es usado para morir a la autoconfianza y crecer en dependencia a Dios. Número 4, el sufrimiento es usado para mostrar a los inconversos que Dios es verdadero. Número 5, el sufrimiento es usado para fortalecer y animar a otros cristianos para evangelizar. ¿Sí? ¿O me brinqué uno? Estoy muchacho. Y número 6, cuando somos consolados del sufrimiento, somos capacitados para consolar a otros. 2 Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. La iglesia necesita despertar en esa generosidad y que prediquemos y mostremos con amor el evangelio vivido, la esperanza que tenemos. Entonces, el llamado, ¿cuál es, hermanos? Comencemos a perderle el miedo al dolor, al sufrimiento, y aprendamos a depender cada día más del Señor, entendiendo que Dios nunca nos va a decepcionar. Nunca nos va a fallar, siempre está al control de todo, aun cuando nosotros, sus hijos, estemos en sufrimiento, aun cuando haya cristianos sufriendo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque nos has hecho entender, Señor, que hay propósito. Gracias porque eso genera esperanza. Ahora ayúdanos a recordar, Dios, estas verdades para que nuestras vidas realmente sean un ejemplo de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia. Que ya no nos extrañemos, que ya no seamos contaminados por esos cuestionamientos absurdos del mundo que nos han sorprendido en algún momento filosóficamente, sino que entendamos que el mundo no puede comprender las cosas con la perspectiva espiritual, pero nosotros tenemos tu palabra para vivir esperanzados, confiados, seguros en esta vida, y que el gozo y la paz pueda ser algo que nos identifique como tus hijos, que nos gocemos en las bendiciones, pero también en las adversidades podamos experimentar ese gozo y esa paz que tú tienes para nosotros, confiando en ti. No que no sintamos el dolor es dolor, lo que nos golpea nos duele. El dolor va a seguir estando ahí como una realidad en este mundo caído, pero en medio de ese dolor podemos estar confiados, caminar, seguir haciendo lo que tú nos encargas, sin temor a lo que nos pueda hacer el hombre, porque lo peor que nos pueda haber sucedido es haber recibido tu ira y tú decidiste no dárnoslas, sino manifestaste tu gracia, y esa ira se derramó sobre Cristo para que ahora nosotros, aunque suframos algunas cosas por un tiempo aquí en la tierra, podamos experimentar esa consolación tuya tan hermosa, tan bella. Un Dios vivo manifestado en sus hijos, y esto te glorificará. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.